Hola, muy buenas tardes. Espero que todos estén muy bien. Bueno, no sé qué pasa últimamente con la plataforma de Facebook que no está permitiendo que se puedan conectar varias personas al tiempo. Pero este era un plan que teníamos, Osman y yo. Si no podemos hacer el conversatorio al tiempo, pues nos íbamos a uno por separado. Y bueno, así fue. Él aporta su visión como venezolano, residente en Colombia. Perdón, estoy tomando una aromática. Él aporta esa, esa visión. Yo aporto mi visión como colombiano, que he vivido acá toda mi vida. Eh, por fortuna, pues yo pertenezco a lo que se podría decir el bastión antimamerto o antiizquierdista de Colombia, que es la región paisa. Vivo en el departamento de Antioquia y pues últimamente he trabajado mucho por gobiernos alternativos, gobiernos más hacia el centro izquierda, desde la era Fajardo. Y si bien ha habido y a Antioquia, a Medellín en general les ha ido bien, a detalles. Bueno, ahora sí entremos en materia. A ver, Colombia está en manos, o no digamos, está en la mira del colectivismo internacional desde hace décadas. O sea, esto no es de ayer, ni hace 2 años, ni de hace 5, sino de mucho tiempo atrás. Y me voy a remontar hasta 1948, año en el que se produjo un fenómeno, un evento muy grande, que fue el Bogotazo, tras la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. La gente dirá, bueno, Jorge Eliezer Gaitán se vendía como un caudillo, un liberador, alguien, el sistema político, la corrupción imperante en aquel entonces. No, quizás la pudo haber agudizado, porque las tendencias políticas de Jorge Eliezer Gaitán eran bastante fascistas. Incluso si él hubiese llegado al poder en aquel entonces, estaríamos viviendo quizás una situación similar a la de Argentina. Simplemente que en Argentina lo que se produjo fue el fenómeno peronista, aquí se hubiera producido el fenómeno gaitanista. Y hubiese sido un fenómeno en donde todos los partidos políticos tuvieran algo de él. Perón gobernaba con las dos manos. La izquierda y la derecha estaban contaminadas de la ideología peronista. Y el peronismo pues es un cúmulo de muchas ideas, pero la raíz, el germen del peronismo es el fascismo. Y aquí hubiera pasado exactamente lo mismo. Como el fascismo y el internacional socialismo, internacional comunismo, a pesar de que siguen siendo dos manifestaciones del colectivismo, siguen siendo los dos socialismo, no se las llevan bien, son hermanos que se odian. Entonces la Unión Soviética, en su afán de entrar a Latinoamérica, atacó a Gaitán. Obviamente tenía aliados, personas que formaban parte de la escena política colombiana, que les permitieron lograr tal cometido. Igual, años más tarde, pues, lograron su cometido en Cuba. pero Colombia siempre ha estado en la mira. Quizás los de afuera le dan más valor a nuestra nación de lo que realmente nosotros los colombianos le damos. Porque es que nuestra nación es maravillosa, es rica, es increíble. Tenemos una gran cantidad de recursos naturales que la gente desconoce. De hecho, en mi departamento se ha establecido que es difícil que se acaben. Por estas montañas corren infinitos ríos de aguas subterráneas que nosotros deberíamos explotar, pero pues como el monopolio del subsuelo lo tiene el Estado y el monopolio de los servicios públicos también, es complicado. ¿Y eso a qué se debe? A las últimas dos constituciones que han habido, básicamente, que son la de 1886, la Constitución de Río Negro, que conllevó a que se produjera una constitución peor, que fue la de 1991. Yo la llamo Constitución Postmoderna de Derecho Positivo de 1991. Que uno va y le pregunta a alguien, no se la sabe nadie, ¿no? Pues es que es difícil que uno se la sepa, pues porque es que es una constitución que tiene más de 380 artículos. Pues, ese fue el primer gol que nos metió el Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo se crea alrededor del año 1991, tras la caída del muro de Berlín. Cuba como
como se creó, como se concibió en torno al, como nación, claro está, en torno al modelo socialista, no funciona si no tiene satélites, si no tiene naciones alrededor que la mantengan. Y a Cuba, ¿quién se podía decir que la mantenía? La Unión Soviética. Que si bien ellos hacen cositas y producen alguito, por eso digo alguito porque no es demasiado, básicamente lo sostenía la Unión Soviética. La Unión Soviética se cae en 1989 y ellos vieron la opción de que tenían que hacer algo. Y así fue como Hugo Chávez, junto con Luis Ignacio Lula da Silva, crean el Foro de Sao Paulo. Para Hugo Chávez, Luis Ignacio Lula da Silva siempre fue su igual. El Partido de los Trabajadores, el Movimiento de los Trabajadores, que fue el que dirige aún el PT, los petistas, que dirige Luis Ignacio Lula da Silva, desde mucho tiempo atrás, Fidel Castro lo tenía en la mira, lo estaba observando. Se acercó a él y se crea el Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo en este momento se encuentra muy desacreditado porque hay mucha gente pues, que tiene ya conocimiento de que eso es una banda de criminales que lo que buscan es saquear naciones para hacerse al poder y tener a toda la ciudadanía a merced de ellos. Porque en eso consiste el proyecto del socialismo del siglo XXI, o el socialismo en general desde su concepción. Como tal no es un... Mi amigo Hugo Valderrama lo define como un saqueo exitoso. Y es que eso básicamente es. Bueno. Entonces diferentes partidos políticos de izquierda y de extrema izquierda se empezaron a alinear a él. El Foro de Sao Paulo no es un mito. Hay gente que han habido videos circulando, burlándose. Es que existe un tal Foro de Sao Paulo, una teoría conspiranoica. Y no. Pueden entrar. En Google escriben Foro de Sao Paulo. Se van a dar cuenta de su canal de YouTube oficial, de sus cuentas oficiales de Facebook y Twitter y de su página web oficial. Y se van a dar cuenta de los 8 partidos políticos colombianos que están adscritos al Foro de Sao Paulo. Entre ellos se encuentra el Polo Democrático Alternativo, encabezado por el senador Jorge Enrique Robledo, el partido Alianza Verde, que la Alianza Verde se puede decir que es uno de los primeros partidos que se alineó con el Foro de Sao Paulo, pero la gente dirá, bueno, el partido de Alianza Verde no es relativamente nuevo. No. El partido Alianza Verde empezó siendo el partido Alianza M19. Así es. Fue el partido que surgió tras la desmovilización de la guerrilla marxista-leninista del M19. Que con el tiempo fue evolucionando, se fue replanteando, se fue volviendo más cool, es otra cosa. Pero sigue siendo básicamente el M19. Esa es una realidad. También pertenece a la Unión Patriótica, movimiento dirigido por la senadora Ida Bella. El Movimiento Colombia Humana, Movimiento Progresistas, del senador Gustavo Petro. Y otros tanto más. Y desde luego las FARC, ¿no? Porque las FARC han alimentado, por así decir, al Foro de Sao Paulo. Eso sumado pues a los otros presidentes que el Foro de Sao Paulo ha ido colocando en las naciones pues para que él se pueda sostener. Ellos mueven millones de dólares, más que todo provenientes del narcotráfico. Ahí está la razón de ser por la cual Colombia es el objetivo. ¿Cuáles son básicamente los reyes del narcotráfico en Latinoamérica? Y eso es una realidad. Y a la realidad no le interesan los sentimientos de nadie, ni los sentimentalismos de nadie. Si bien en Latinoamérica como tal el narcotráfico es un hecho, hay 2 naciones que son líderes en ella, México y Colombia. Y aún así nosotros estamos por encima de México. Son realidades. La calidad de nuestra droga es impresionante, dicho por los más acérrimos consumidores. Ya el Foro de Sao Paulo metió un gol en México con Andrés Manuel López Obrador. Morena, el partido fundado por Andrés Manuel López Obrador, también pertenece al Foro de Sao Paulo. Y como les dije ya anteriormente, como el Foro de Sao Paulo se ha ido desacreditando, migraron a un nuevo grupo de movimientos progresistas de centro izquierda, extrema izquierda y extrema izquierda, que es el Grupo de Puebla. Entonces ya el Foro de Sao Paulo como que se está reinventando para que la gente diga, ay no, es que el Foro de Sao Paulo es una amenaza. No se puede decir que se está trasladando y están haciendo una migración lenta y como ellos tienen tanta paciencia, se están replanteando, se están reinventando para seguir con esta amenaza continental tan grande.
Entonces el primer gol que metió el Foro de Sao Paulo, después de establecido la Constitución Política de 1991 en Colombia. Fue el primer gol. Porque esa Constitución Política se diseñó a la medida de las ideas del M-19. Personas, por ejemplo, que participaron en dicho movimiento, el movimiento de la séptima papeleta, que como tal fue un movimiento, por así decirlo, estudiantil, que permitió que tomara forma la Constitución Postmoderna de Derecho Positivo de 1991. En él estuvieron involucradas personas como el actual procurador de nuestra nación, Carrillo, y la actual alcaldesa, o la alcaldesa electa de la ciudad de Bogotá, que es la señora Claudia López, en su época de estudiantes, para que sepan quiénes están ahí detrás. ¿Qué buscan? ¿Cómo es que llegando a tener el control político de Colombia, tienen un control prácticamente de toda la región? Esto se volvería un narcorrégimen. ¿Se imaginan la cantidad tan grande de dinero que moverían? ¿Quién los baja de allá? Nadie. Absolutamente nadie. Y lo que digo está amparado en los planteamientos que el alcalde electo de mi ciudad, Daniel Quintero Calle, estableció y planteó ayer, porque él le sugirió al presidente Iván Duque la posibilidad de crear una Asamblea Nacional Constituyente. O sea, de por sí la Constitución Política de 1991 les favorece impresionantemente a ellos, a los que simpatizan con la socialdemocracia, con el progresismo, con el colectivismo internacional, y quieren hacer algo que les favorezca aún más. Háganme el favor. Uno de los puntos es la legalización completa de las drogas, pero que sea una empresa que sea dirigida única y exclusivamente por el Estado. O sea, no es un mercado que piensan liberalizar, es un mercado que piensan monopolizar. De por sí ya lo tienen. O sea, ya sabemos que las altas esferas del poder tienen el negocio de la droga, pero ahorita lo quieren tener de forma legal. Porque ética no, pero legal sí. ¿Ah? Y nos dicen conspiranoicos, a los que nos hemos dado cuenta de este plan, de esta treta que se está urdiendo. Ahora, no solamente el problema radica en los partidos de izquierda y extrema izquierda. Las personas que están alineadas con, por decirlo así, con la mal llamada derecha, con la falsa derecha, porque pues la derecha realmente es la que promovemos los liberales clásicos y los libertarios, que se centra en el individualismo como principio y en la república como forma para que un individuo pueda lograr todos sus proyectos y anhelos personales dentro de un marco bien establecido a nivel político, económico y jurídico. Algunos piensan, no, es que la derecha, dice partidos como Cambio Radical, el conservadurismo colombiano, el uribismo, han hecho las veces de muro de contención frente al socialismo del siglo XXI. No, no ha sido así. Ellos forman parte del problema y forman parte del plan. Así como lo escuchan. Uribe no ha sido muro de contención para ningún socialismo del siglo XXI. Ahí en realidad no está de por medio Colombia. Ahí lo que está de por medio son conflictos personales y burocráticos. Desde que Belisario Betancur en el año de 1982 llega al poder, financiado por dineros del narcotráfico, financiado por el M-19, Gerardo Molina, uno de los grandes representantes del comunismo en Colombia, tenía entre sus más, por decirlo así, fieles seguidores o discípulos al senador Álvaro Uribe Vélez. Él lo presentaba incluso como el futuro de la izquierda en Colombia. Y la gente dirá, el futuro de la izquierda, pero él se dice que es de derecha. No, no. Él es izquierda camuflada. Álvaro Uribe desvirtúa los valores del liberalismo clásico y de la verdadera derecha. Es caudillista, es un egoísta irracional, es colectivista.
socialista fitness, por así decirlo, pero no, pues él siempre, de hecho él nunca ha negado su ideología, y en Twitter ha dejado claro que él simpatiza con el progresismo, con la socialdemocracia. Uribe forma parte del problema, forma parte del plan. ¿Qué pasa? Que durante su gobierno, durante los 8 años que gobernó Colombia, atacó a los máximos cabecillas de las FARC. Cano, Raúl Reyes, Mono Jojoy, alias Tiro Fijo. Todos ellos cayeron durante esa época. Entonces, claro, por muy izquierdista y por mucho que simpatice de alguna manera con sus ideas, y a pesar de haber estado toda la vida rodeado por ejemplo, maoístas, él fue cercano incluso, por ejemplo, a la señora Gloria Cuartas, exalcaldesa de apartado en mi departamento, perteneciente al Polo Democrático Alternativo. Para quienes no saben y investiguen, vayan a fondo. El Polo Democrático Alternativo, su ideología, su germen básico es el maoísmo. Ellos nunca le van a perdonar que es que haya hecho eso, que es que les haya dado golpes tan grandes. Si bien parte del plan era que los atacara y en teoría se puede decir que los debilitara para luego entrar a una negociación. Eso lo deja claro Juan Manuel Santos en su libro. O sea, la negociación con las guerrillas, y él durante su gobierno se acercó a las guerrillas para negociar, eso es claro. Eso siempre formó parte del plan. Y los ataques iban a producir. El punto era que no matara. O que si mataba, no a las cabezas. Y ahí el tema. Uribe forma parte del plan. Y de Uribe podríamos hacer otro live, creo que se puede hacer, para desenmascararlo completamente. O sea, la izquierda se pega, no, que los paramilitares, que es que Uribe, Paraco, que el escándalo de los falsos positivos, que una cosa y que la otra. Si bien hay cosas que pueden ser verdad, pero que aún no han sido corroboradas a cabalidad y que no se han demostrado completamente, la realidad es otra. Y la realidad es que Uribe forma parte del plan, y Uribe tuvo la oportunidad de reivindicarse cuando llegó al poder. Pero no se reivindicó en función de la ciudadanía, sino que se reivindicó para sí mismo, porque es un egoísta irracional. Sus ansias de poder lo hicieron mostrarse como un mesías salvador de la nación, y con eso empezó a cavar su propia tumba. Y muy probablemente la JEP, ese bodrio de la JEP, lo va a juzgar y lo va a encarcelar, porque no le perdonan lo que hizo. ¿Por qué digo todo esto? Porque es que los enemigos son los políticos. El enemigo de Colombia son ellos. Y lo más paradójico del asunto es que ellos son una minoría. Son una minoría. Entonces la gente sale en las marchas del 21 de noviembre, que ya como lo explicó Othman, pues forman parte de una estrategia para desestabilizar las naciones, como ya se produjo en Chile o en Ecuador. Y la gente pensando de buena voluntad, que es que cambiando de amos vamos a replantear el sistema tan podrido que tenemos. Y claro, como Uribe desvirtúa a la derecha, y la derecha que vendió es un asco, que no es auténtica derecha, pues obvio la gente va a decir, no, pues la derecha hasta ahora ha demostrado ser un fastidio, una porquería, un nido de corrupción, de mentiras, de falsedad, pues entonces probemos con la izquierda. Complejo. Hago un llamado para que los colombianos nos informemos, para que ahondemos en la historia, para que no nos dejemos ver la cara de estúpidos. Ellos son los enemigos a vencer. Y son una minoría. Los colombianos somos más. Yo esta marcha no la apoyo porque esta marcha y todo el paro en sí ha sido una instrumentalización política. Así es. De la ciudadanía. Si la marcha la hubiera convocado fuerzas ciudadanas, empresarios y otra cosa, pues hombre, perfecto, hubiera sido perfecto. Pero habían partidos políticos de por medio. Cuando las marchas son convocadas por los partidos políticos que tanto daño le han hecho a nuestra nación, no, ahí no hay nada que hacer, la verdad. Ahí no hay nada. Y yo no me voy a dejar de utilizar como instrumento político de absolutamente nadie. No quiero que eso quede en mi conciencia.
Entonces, vamos detrás de ellos. A Colombia hay que volverla a hacer. No es que, ay, trabajemos sobre el construido, no, a Colombia hay que replantearla. ¿Se puede hablar de una Asamblea Nacional Constituyente? Sí, pero no bajo los términos que quiere la izquierda, sino bajo términos que realmente amparen y protejan al individuo, que vele por sus 3 derechos individuales, vida, libertad y propiedad privada, en las cuales se digan, los impuestos son estos, máximo 2, o un flat stat, un impuesto plano. O sea, Colombia hay que volver a hacer, acabar con las casi 6 millones de leyes que hay que no sirven para nada, casi todas en vigencia desde que estableció el Congreso de la República, por ahí allá en el año 1810, 20, en este momento no recuerdo la fecha. O sea, los políticos son el problema, a todos hay que cambiarlos, y eso que lo tenemos que hacer nosotros. Realmente queremos que Colombia se salve, y que de paso se salve toda Latinoamérica, porque si el colectivismo internacional llega al poder, esto se vuelve un narcoestado, pierde toda Latinoamérica y de paso todo el planeta, por la migración masiva de colombianos y de latinos a los países donde por lo menos hay una economía más libre. Esto se puede agudizar, pero el punto es, no nos dejemos utilizar, vamos contra ellos, replanteemos el sistema correctamente, demandemos mejores políticos, convirtamos nosotros en los políticos, busquemos una derecha liberal verdadera, que abogue por el individuo, que abogue por la libertad de expresión, que abogue por el libre mercado, que abogue por lo que nosotros defendemos, los liberales clásicos y los libertarios. Esa es mi reflexión, ese es mi llamado. Lastimosamente no pude compartir esta conversación con Othman. Hubiese sido lo ideal, pero como les dije al principio, Facebook no sé qué le está pasando. De hecho, yo en este momento no tengo acceso a mi perfil, tengo acá un perfil de una de las plataformas de Facebook y de medios de difusión con las que trabajo. Y eso es todo por ahora. Creo que hay mucha tela para cortar, creo que podemos seguir tratando el tema en posteriores lives. Les mando un saludo a todos y que estén muy bien.